Hola, muy buenas noches. Es un placer saludarte, es un placer encontrarnos nuevamente en un tiempo maravilloso, en un tiempo dedicado de seguir estudiando, escudriñando la palabra. Pero primero que todo, adoremos al Rey. Y sabes, hoy lo quiero adorar con el sonido maravilloso del shofar. Tiempo maravilloso, tiempo que nos permite romper cadenas y traer la presencia de Dios en nuestras vidas. Y adorémosles porque Él es digno de adoración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Venimos a tu presencia poderosa, Señor, a pedir tu guía, espíritu de revelación, espíritu de sabiduría. Guíanos, Señor. Necesitamos estar seguros y vivir en tu palabra, porque solo tú traes consuelo, solo tú traes libertad a los cautivos, Señor. Gracias, Señor, porque te hemos conocido y clamamos por los que aún no te han conocido, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Tiempo de victoria, tiempo donde declaramos que se rompen cadenas, ataduras, ligaduras, cargas de opresión, quedan libres los quebrantados, Señor. Gracias, Señor, por esta serie que estamos maravillosos y contentos de poderla realizar. Para todo honor y toda gloria sea para ti, Señor. Gracias, Señor, por estos tiempos, Señor. Señor, te pido, Señor, que sea el Espíritu Santo guiando cada enseñanza, cada prédica, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, continuamos con este tiempo maravilloso. Hoy vamos a hablar estamos estudiando una serie. Yo sé que estamos estudiando una serie que te va a hacer de mucha bendición para tu vida. Una de ellas, de los temas de los que estamos hablando, es el origen de todas las diferentes tipos de maldiciones que se puedan presentar. Vamos a mencionar rápidamente las que hemos visto. Una de ellas son las maldiciones generacionales, las de anatemas por objetos, regalos, souvenirs o heredados que tenemos en casa y celebraciones que Dios no nos ha mandado que participemos de ellas. Por tema de religión, por idolatría, por tener objetos, por inclinarnos ante imágenes. También por el haber permitido recibir falsas lenguas, imposición de manos, falsas profecías de hombres que aparentan ser siervos de Dios y se hacen pasar por ministros en las iglesias y realmente no lo son, ni son iglesias de sana doctrina. Prácticas como poner la mente en blanco, yoga, hipnotizar, regresiones, consultar medium, operaciones de San Gregorio, uso de Ouija, todo esto. También vimos otro tipo de maldiciones que se presentan por las violaciones de derecho territorial, es decir, que son zonas que le pertenecen al enemigo, zonas que hemos visto y hemos estudiado que incluso pueden ser regiones, países o lugares determinados. También vimos un poquito lo que pasó cuando Caín y Abel, que cuando él mata a su hermano, lo asesina, dice que la sangre de su hermano clama justicia desde la tierra. Entonces afuera del Edén ocurre este asesinato de que Caín mata a su hermano y hay el primer derramamiento de sangre, y en esa región es el Medio Oriente, y vemos cómo esta zona todavía vive hasta este momento situaciones muy difíciles de violencia. Vimos también lo de la tumba de Tutankamón, vimos qué pasó cuando fueron a atacar los soldados de Estados Unidos fueron a Vietnam y cómo recibieron maldiciones y cómo estos hombres por estas maldiciones llegan a suicidarse, llegan con violencia, más todo el trauma que implicó la guerra. Entonces hemos considerado también los sitios que se visitan por museos, mezquitas, templos de dioses, sitios que nosotros no debemos ni siquiera estar ahí. Vamos a ver todo esto en las anteriores prédicas y enseñanzas, lo vimos, pero le cuento algo, viene el libro, lo vamos a tener en la página web, y usted todo este tema lo va a poder, los que no han podido de pronto verla, está en la página web, lo encuentra en la serie Maldiciones, quebrando maldiciones, y vamos a tener próximamente el libro, vamos a hablar de absolutamente todo esto. Entonces hoy vamos a desarrollar el tema y vamos a ver otros 5 tipos diferentes de maldiciones que se pueden presentar en nuestras vidas. La primera, cuando se vive en un lugar que ha sido maldecido.
por vivir o estar en alquiler en una vivienda. La segunda, maldiciones por rituales cuando afectan casas, negocios, iglesias. La tercera, cuando caen maldiciones sobre nuestras mascotas y sobre nuestros animales queridos. Lo cuarto, por participar en comida sacrificada a ídolos. Y lo quinto, por promesas incumplidas hechas a Dios. Entonces vamos a desarrollar este tema de diferentes tipos de maldiciones que se pueden presentar y que es muy importante que las detectemos y las identifiquemos. La primera, vivir en un lugar inmundo o que ha sido maldito. Mire, se ha presentado, y usted lo ha visto mucho, sobre todo en Estados Unidos, que hablan de casas que están embrujadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay sitios, hay lugares en los cuales se han hecho celebraciones, donde se han hecho reuniones, donde se han hecho sacrificios, incluso humanos, dedicados a Satanás. También vemos lugares donde se encuentran todo lo que son dibujos de ocultismo, y vemos también que incluso ha habido casos que nos han comentado algunos pastores en Estados Unidos, que allá funciona muy diferente como funciona en Latinoamérica. En los pastores en Estados Unidos hay una junta la cual ellos les suministran una casa, les suministran a los pastores un salario, y eso lo hacen a través de una junta, una reunión de personas que forman parte de la iglesia y se encargan de todo ese tipo. En Latinoamérica realmente no funciona así. Y vemos y nos comentaban, por ejemplo, que hay zonas en Norteamérica donde no se han podido ubicar o colocar o prosperar ni negocios ni iglesias, sobre todo en partes donde ha habido cementerios indígenas de los indios, perdónenme, de los indios norteamericanos, porque son sitios donde no es correcto ubicar lugares ni casas. No creemos que una iglesia cristiana sea colocada o incluso un lugar de vivienda en sitios que no tienen bendición. Entonces eso es importante porque, como estudiamos en nuestra clase anterior, hay terrenos donde están dedicados exclusivamente y que han sido dedicados desde hace mucho tiempo al servicio de Satanás, y se mueven todo lo que es entidades demoníacas. También vemos el caso de las casas, lo que le comentaba de Estados Unidos, que se ve muy frecuentemente casas embrujadas, casas que conocemos como casas, perdónenme la expresión, que han sido malditas. Y esto lo encontramos la explicación en Levíticos 14, 33 al 45, cuando se presenta que dice específicamente que se llamaba, que había plaga sobre una casa. Entonces se llamaba el sacerdote entraba, primero se sacaba todo lo de la casa, el sacerdote ingresaba y él observaba cómo estaba la vivienda, se mandaban a raspar las paredes de la vivienda, y si volvía a salir la misma plaga, a pesar de que se raspara, llegaba un momento en que definitivamente ya no había salvación para la vivienda, y la orden en Levíticos 14, 13, 45 era específicamente que si continuaba, a pesar de que se limpió la casa, a pesar de que se arrancaron las piedras, se rasparon las diferentes capas de la casa, de las paredes, y si vuelve nuevamente y se examina y se ha extendido toda una plaga sobre la casa, entonces se considera la casa inmunda y esa casa debía ser derribada. Todo, absolutamente todo, hasta sus simientes. Entonces, vemos que ahora en día hay congregaciones que están habitadas o que se ubicaron en edificios que eran de masones. Esos edificios fueron diseñados para organizaciones dedicadas al servicio del enemigo, no para el servicio ni para la adoración del Señor. Entonces no creemos que esos sitios que fueron dedicados para el enemigo sean sitios donde debe estar una iglesia, una casa, un hogar, una vivienda. Bienvenidos a cada uno de los que se han ido anexando. Hoy vamos a ver 5 tipos de maldiciones que se pueden presentar en las vidas. Entonces, la primera de ellas es cuando hay viviendas que literalmente se consideran malditas, como les decía, Levíticos 14, 33, 45. Si tienen oportunidad, péguenle una leidita donde se hablaba del sacerdote que ingresaba, y después de hacer todo un proceso que lo explica en Levíticos, si la casa definitivamente no era posible, era necesario tumbar la casa como tal. Esa era la orden. Hay casos, recuerdo hace un tiempo, un par de años, una familia que vivieron en un sitio, no alcanzaron a vivir ni un mes.
antes de usted comprar y adquirir o alquilar un negocio, su casa, lo que sea que vaya a hacer usted, vaya, visite al sitio y pídale al Señor que le dé la dirección y que la presencia del Espíritu Santo le muestre si ese es el local que usted debe alquilar, si ese es el sitio donde, si es ministro donde debe colocar la iglesia, si es el lugar donde usted va a vivir, ya sea que compre el inmueble o que usted lo vaya a alquilar. Pídale al Señor la dirección de Él. No se meta en un sitio porque está económico, porque le dan facilidades de pago, sin saber qué ha pasado realmente en ese lugar. Mire, eso es algo bien importante. Tengo el caso de una familia, como le comentaba, ellos duraron menos de un mes en la propiedad y ellos no podían dormir, escuchaban ruidos, se les azotaban las puertas, los niños empezaron a sentir terror de día, de noche, y era un frío, y así colocaran la chimenea, entonces se movía mucho el tema, lo que dicen paranormal, pero realmente ese tema paranormal es que ese sitio, ese lugar se concentra un tema de maldad. Muy seguramente ese sitio se ha dedicado a Satanás, como le decía anteriormente, o se han realizado incluso sacrificios humanos o adoración al enemigo. Entonces son sitios en los cuales tú no debes estar. Entonces siempre tenemos que pedirle al Señor que nos dé la dirección. Como le comentaba de la familia que solo logró vivir un mes en ese lugar porque no resistieron y prefirieron salir, y ellos decían, pero vamos a perder todo. Entonces finalmente ellos venden la casa y ellos se encuentran, antes de vender la casa, las casas de Estados Unidos como esta, usted la ve construida así, pero existe una parte que es como un sótano, y en el sótano ellos se encontraron, nunca habían analizado, o había muchas cosas cuando compraron la vivienda y había muchas cosas acumuladas y no habían movido, y finalmente en ese mes movieron parte de cosas que habían y encontraron que había sangre, que había pentagramas, que había una cantidad de cosas dedicadas, estrellas, una cantidad de cosas. Entonces ellos entendieron lo que estaba pasando, ellos venden la casa y la casa la compran los nuevos dueños felices porque la familia que recibe la casa eran satanistas. Entonces ellos dijeron que qué lugar tan maravilloso para vivir. Entonces imagínense, entonces usted debe ser sabio cuando va a hacer una inversión, ya sea que compra o alquile. No se mueva la carrera que porque está muy económico. Yo le comenté hace mucho tiempo lo que le pasó a mi papá. Mi papá alquiló una casa, era una casa preciosa de 3 pisos, muy económica, y el primer día mi papá se trasteó, no durmió. El segundo día dijo, no, pero estoy cansado por el trasteo. Al cuarto o quinto día él no dormía, era en la ciudad de Cali y él sentía frío. Él decía que ni con cobijas podía dormir. Finalmente, un día estaba tan cansado que se va a la panadería y se encuentra con el señor y le dice, ¿usted es nuevo? Y le dice, sí. ¿Y dónde vive? Y le muestra la casa y me dice, ¿usted vive en esa casa? Y me dijo, sí, no, pero es que yo no puedo ni vivir ni dormir. Le dijo, no, lo que pasó fue que en esa casa el señor asesina a su esposa, asesina a su bebé, que era un bebé que estaba apenas aprendiendo a gatear, y finalmente él se mata. Esa casa no la han podido alquilar, por eso si la casa vale 8 pesos, la alquilan en 3 o en 4. Entonces ahí entendió todo. Entonces, ojo con el sitio que tú te vas a vivir, ya sea para alquilar, para poner un negocio, lo que sea. Siempre pídele dirección al Señor antes de meterte en un lugar. Como yo le decía, hay sitios que un cristiano o un hijo de Dios no debe pisar: prostíbulos, moteles, cementerios. Dice la palabra claramente, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, en lo posible el cementerio no es para ir a hacer picnic todos los domingos, yo se lo comenté. Entonces hay muchos museos, hay muchos lugares que nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos guíe y que nos dé sabiduría. Quiero hablar brevemente de algo que se llama los vigilantes. Este tema es muy profundo, no lo voy a tomar a profundidad, pero quiero comentarle para que usted lo sepa. En muchas partes se colocan, usted va a encontrar unas paredes con un círculo, y dentro del círculo se encuentra una forma como de una A que medio sale del círculo. Eso no es un graffiti hecho a la carrera como a veces las personas piensan. Esto realmente se llama un vigilante. ¿Qué es un vigilante? Es un dibujo que se hace en las paredes, en las cuales permite que esté la parte espiritual de tinieblas e informa qué está pasando alrededor.
también este símbolo quiere decir que ese lugar fue dedicado a Satanás y que muy seguramente ha habido derramamiento de sangre humana para adoración. Entonces esos símbolos que usted vea, un círculo con una A casi por fuera, ponga atención, no es un graffiti, no es para asustarlo, sino para que usted sepa. A veces desconocemos tantas cosas que se mueven en el mundo de santería, de brujería, y no le ponemos cuidado. Entonces tenemos que estar alertas si usted encuentra un dibujo, ya sea cerca a su casa o en la pared de su casa o en el patio de su casa, porque no es un graffiti. Realmente eso nos habla de que hay una actividad ocultista. Eso lo hace mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, que usted sabe que las pandillas están separadas. Entonces hasta esta cuadra le pertenece a X pandilla y aquí en adelante dividen como un barrio. Entonces se colocan esas partes, y eso tiene una simbología y es una actividad ocultista en las cuales luego la persona pasa y encuentra un informe, porque está dedicado y hay un espíritu el cual pasa un informe y dice qué está pasando, si pasaron. Los vigilantes se encuentran con un objetivo de pasar información, de decir qué está, y se comunica la persona con ese espíritu que fue colocado en esa posición. Por eso se dice el vigilante, ese círculo con esa A. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, es importante tener en cuenta. Muchas personas me dicen, ¿qué se puede hacer? Simplemente se toma aceite, se unge, se aplica sobre la pared, se ora y se declara en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que toda actividad satánica o todo espíritu que se mueva de tinieblas no tiene autoridad sobre tu vida, sobre tu casa, ni en tu entrar ni en tu salir. Y después se puede comprar una lata o una pintura de aerosol, se cubre totalmente la figura y ojalá que la pintura que usted consiga sea del mismo color del muro y ya. En el nombre de Jesucristo usted tiene la autoridad para reprender las obras de las tinieblas. Obviamente si eso es en su casa o en una pared de su patio. Listo, está alrededor de su casa, que sea de su propiedad, y si no está en su propiedad, usted ya sabe qué está pasando. Entonces, ojo con eso. A veces la ingenuidad ha hecho que muchas personas tengan muchos problemas en sus vidas. También recuerde lo que nos dice Primera de Pedro 5:8, nos aconseja apelar todo el tiempo porque nuestro adversario, ¿quién? Satanás, está determinado a causarnos daños. Él viene a matar, a robar y a destruir. Y nos dice que entendamos que el mundo espiritual se encuentran muchas maquinaciones. Entonces, ojo con eso, tenemos que ser sabios. Y tenemos que entender de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y que se presentan muchas situaciones que a veces no logramos entender en lo físico, pero si vamos a la presencia del Señor, el Señor a través de la presencia del Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a dirigir y nos va a hablar y nos va a permitir entender muchas cosas que con nuestros ojos físicos o nuestros sentidos físicos de pronto no vamos a poder comprender. Hace mucho tiempo se presentó lo que le decía el logo, el círculo con la A por fuera, al lado de una iglesia. Y los miembros de esta iglesia no podían, la iglesia empieza, pero siempre llegaba un número determinado de personas que se congregaban y después, si eran 80, después quedan en 4 o 5. Y todo el tiempo se pasaba en eso hasta que se vio que en la pared de la iglesia estaba esto. El mismo pastor no lo sabía. Hay cosas que uno no se las enseñan cuando estudia teología. Hay cosas que uno aprende sobre la marcha, sobre las experiencias incluso personales que uno ha podido vivir, incluso el tema espiritual, porque ser ministro no es fácil en el sentido de que las personas piensan que es ir y estudiar 5 años teología. No, el ministerio Dios te lo da, Dios te lo entrega, Dios te equipa, te prepara, te capacita y también te sostiene, pero es un llamado. No es como que yo diga yo quiero ser médico y listo, yo quiero ser ingeniero industrial, eso es perfecto, pero el tema de ministerio es porque Dios te ha llamado y te ha llamado desde antes del vientre de la madre. Entonces es importante entender que a veces se presentan cosas en nuestras vidas que las desconocemos y pidámosle siempre al Espíritu Santo discernimiento, lo que le decía, antes de comprar un inmueble, de adquirirlo, ya sea para vivienda, ya sea para negocio, ya sea para montar una iglesia, pídale al Señor siempre dirección.
El tercer tipo de maldición que se puede presentar, que estamos estudiando hoy, es en el tema de nuestros queridos animales y mascotas. ¿Por qué? Porque muchas personas regalan estas mascotas no con una intención. Por ejemplo, si a ti te regala de pronto tu papá o tu mamá la mascota o un hermano, perfecto. Pero hay casos en los cuales se reciben regalos y se ha hecho una maldición sobre la mascotica, y cuando tú la tienes, esa maldición afecta a tu casa. Entonces, ojo, dónde compras tu mascota, también de quién la recibes y con qué intención te la puede regalar. Salmo 104, del 10 al 14 nos dice: tú que eres el que envía la fuente por los arroyos y va entre los montes, das de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, y a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra, él ha producido heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Mire, el Señor ama a los animales, finalmente los animales forman parte de la creación y nuestro deber es cuidarlos, amarlos y protegerlos, y muchas maldiciones llegan a través de nuestros queridos animales, o muchas maldiciones no solamente cuando nos las regalan, sino maldiciones caen sobre la vida de nuestras mascotas. Entonces es importante que usted entienda que cuando esas maldiciones son enviadas a nuestros animales, a nuestras mascotas favoritos, preferidos, es para matarlos. Y hemos visto que es importante que usted tome su mascota, siempre su mascota, la abrace. Ore por su mascota, ore por su mascota. Nuestro deber no solamente es alimentarlos, cuidarlos, sino debemos orar por nuestras mascotas, incluso ungirlas, ungir nuestras mascotas. Eso se debe hacer porque hay tanta maldad. Usted ha visto casos que han puesto dejan comida envenenada para matar a todos los perritos, así sean callejeros, o todos los gatos. O sea, hay tanta maldad y la maldad no se detiene, incluso para atacar nuestras propias mascoticas. Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Marcos 6:13: también expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Nuestras mascotas son animalitos, pero forman parte de nuestra familia. Nuestra misión es amarlos, guardarlos y protegerlos. Entonces siempre orar, y si es necesario ungir a nuestras mascoticas, hágalo, hágalo. Entonces es importante, sabemos que ellos tienen cuerpo y tienen emociones, no tienen espíritu, porque cuando ellos mueren ahí quedan, pero las amamos, las cuidamos y las protegemos. Cuarta maldición que puede llegar por participar en comida sacrificada a ídolos. Mire, dice la palabra en Apocalipsis 2:14-16, a la iglesia de Pérgamo habla: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balá a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Arrepiéntate. También dice en Apocalipsis 2:20 a la iglesia de Tiatira: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. Que es importante que usted entienda, sobre todo esto se presenta específicamente en zonas de Asia y África, y en algunas zonas de Colombia como el Pacífico, la costa atlántica y en Amazonas, donde ¿qué es lo que se hace? Le voy a explicar, y es importante tener esta enseñanza clara. En muchas partes, cuando hacen adoración a diferentes tipos de imágenes de ídolos, hacen una comida especial, y esa comida especial es dedicada a esos dioses paganos. Entonces, ¿qué pasa? Si por ejemplo en el Asia o en el África se hace esa comida, y ese creyente va a participar y recibe esa comida que es dedicada a esos dioses, está formando parte de una adoración demoníaca. Entonces es importante tener eso, sobre todo eso se ve mucho en el África. Entonces le dicen al misionero, le dice a la persona que está yendo
yendo a evangelizar, le dice, si tú quieres congraciarte con nosotros, siéntate a la mesa y come con nosotros, pero esa comida tiene una doble intención porque fue dedicada a esos dioses. Entonces, también usted no debe recibirle comida a cualquiera. Hace muchos años mi papá se encontraba en Buenaventura y a él le ofrecieron un postre. Y uno dice, bueno, un postre de un vecino, ¿qué malo puede tener? Entonces se le entrega y dijo, no, pero yo lo voy a guardar para más tardecito porque acabé de almorzar. Finalmente mi papá recibe el postre y lo pone en el comedor y dice, más tarde me lo como. Almorzó, hizo una siesta y él se le olvidó completamente el tema del postre, y como a las 3 horas fue, y cuando él destapa el postre ya lo vio, y lo vio realmente no en lo físico sino en lo espiritual, y él logra ver que eso estaba contaminado, y cuando él dice, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Él ve que eso tenía gusanos, que tenía moscas, y cómo un producto se iba a dañar en menos de 2-3 horas. Entonces muchas personas han recibido no solamente comida sacrificada a ídolos, sino comida que viene con una maldición para atar un nombre a una persona, para que esa persona se muera, para que esa persona incluso quede loca. Mire, la maldad existe a unos niveles que usted tal vez y yo no nos los alcanzamos a imaginar, porque eso no nos cabe en la cabeza, pero hay mucho nivel de maldad. No reciba comida de cualquiera, sea sabio. Sea una persona que siempre ore. Usted debe orar en todo momento por los alimentos, así sea que esté en su casa y sean preparados por usted. Ore por los alimentos, y mucho más ore por los alimentos cuando usted esté por fuera, y si usted tiene que estar en una zona que no conozca, coma en una cadena de alimentos. Le estoy diciendo un Frisbee, un KFC, algo así, pero no coma en un sitio que usted no conoce, porque puede traer muchas cosas, no solamente a nivel espiritual, sino a nivel físico. Yo recuerdo hace mucho tiempo estuve en una zona del país, comí algo y me dio una infección gastrointestinal, que estuve 3 días en una clínica. Entonces no solamente por el tema de aseo, de limpieza, ojo donde usted come, cuando usted salga de su zona, donde usted conozca restaurantes y sitios de confianza, sino también cuando esté en zonas lejanas, de ejemplo esté viajando Asia, África, Costa Pacífica, Amazonas. Entonces ojo con eso, porque a través de los alimentos que han sido dedicados para el enemigo, quieren traer muerte, enfermedad y destrucción a sus vidas. Esto es algo que casi no lo explican a las personas, pero sí es importante. Incluso en la bebida más sencilla se puede aplicar tantas cosas para matar a una persona. Hace muchos años lo viví con un querido pastor muy cercano a mí, y a través de una Coca-Cola le metieron una mezcla de bebedizo, de brujería, y él empezó a estar, aunque era ministro de Dios, su salud empezó a menguar, hasta que el Señor habló con él en tiempos de oración, y él le dijo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Le dijo, ¿te acuerdas lo que te tomaste? Y le mostró lo que pasó, y me dijo, te echaron un bebedizo, eso era para matarte, pero yo te he guardado la vida. Entró en tiempos de oración y ayuno, y finalmente, después de estar un tiempo en oración y ayuno, el Señor lo sanó completamente. Pero tenemos que ser sabios en el momento en que estamos y compartimos la mesa. No, uno no lleva a todo el mundo a su casa, ni recibe invitaciones de todo el mundo. Si recibe una invitación, vaya a un sitio específico, pero ojo, de irse a sentar a la mesa con personas que no conocemos y que pueden aparentar una falsa amistad y realmente no tienen buenas intenciones. Pidámosle al Señor que nos permita ser sabios y discernir, no en lo físico, sino en lo espiritual. Quinto, por promesas incumplidas hechas a Dios. Eso es bien importante. Muchas personas, en el afán de que tienen alguna situación complicada, hacen promesas a Dios. Le voy a colocar ejemplos. Primero, Señor, estoy sin trabajo. Recuerdo una persona que estaba con nosotros acá y ella me decía, pastora, apenas a mí me salga el trabajo, yo no solamente voy a hacer columna de oración, sino que voy a hacer una columna financiera. Oramos, clamamos, después de unos 6 meses, incluso como iglesia estuvimos apoyando su casa con mercados durante ese tiempo que sabíamos que realmente no se habían abierto las puertas. Y después de que sale el trabajo, nunca más volvimos a saber de la persona. Entonces ella le dijo al Señor, si tú me das un trabajo, yo apoyaré la iglesia. A veces las personas dicen, Señor, dame un carro para llevar a mi familia de vacaciones, dame un carro, Señor, para si hay alguien enfermo, yo poderlo trasladar. Le da el carro y ni a la iglesia volvieron.
O las personas piden, Señor, evita que llegue mi matrimonio, tiene problemas, evita que llegue un divorcio, o piden por la sanidad de una persona enferma. No está mal hacer una petición a los pies del Señor, pero ojo que si tú haces una petición y te estás comprometiendo a algo, eso se llama un voto. No debe tomarse a la ligera. Lo que tú le digas al Señor, se lo tienes que cumplir. Y mucha gente cree y hace votos sin medir las consecuencias y en emociones. Entonces no debe ser así. Si tú entras en tiempo de oración y dices, Señor, ayúdame con el trabajo y voy a hacer columna financiera, lo vas a hacer. Señor, si tú me das esto. Pero no hagas un voto en emociones ni en desespero, porque después vas a tener problemas si tú no cumples lo que prometiste. Porque Dios no es para jugar, Dios es digno de honra y de respeto. Personas que en las iglesias, por ejemplo, no se congregan, no se someten a la autoridad del Señor. Personas que no les gusta ser aconsejadas, ni exhortadas, ni reciben enseñanzas, ni están recibiendo cualquier clase de información en toda parte, que van para allá y van para acá. Y le dijeron, pastor, conmigo para las que sea, Señor, en la casa tuya estaré. Y mantienen ese en el mundo coqueteando. Mire, en este momento estamos viendo tantos ministros que dicen ser ministros y no son ministros, porque estamos viendo santeros que se están haciendo pasar por hombres de Dios y no son. Iglesias que dicen que son de sana doctrina y no están enseñando la escritura. Iglesias que están enseñando la reencarnación, que le están diciendo a la gente, cásese 2, 3 veces, no importa, lo recasamos. Personas que están trayendo confusiones, que están mezclando escritura con enseñanzas que no son bíblicas. Entonces, ojo con lo que usted está viendo. Mire, esto es bien importante. Su pastor debe ser una persona con la cual usted tenga la posibilidad de recibir una consejería. Debe ser una persona que usted tenga contacto con él. Debe ser una persona la cual pueda recibir un consejo, una dirección. Tu pastor no es un canal de televisión. Perdóneme lo que le estoy diciendo con todo el amor y con todo el cariño. Su pastor no es un canal de televisión. Pastores que no enseñan, no aconsejan, no corrigen, no enseñan palabra y permiten que haya pecado, porque en sus propias vidas ni siquiera hay santidad. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas están en sitios que Dios no los mandó a estar, sino que están porque es que, como me dicen muchos, yo recuerdo hace mucho tiempo alguien me dijo con mucho cariño, lo recuerdo, y me dice, pastora, yo te quiero, pero es que yo quiero humo, yo quiero luces, porque ahorita salió las cristotecas. Entonces se baila el reggaetón en una iglesia que dice que es cristoteca y ahí es feliz la gente, o en el mensaje maravilloso de la prosperidad. Sí, prosperidad, pero cuando no has limpiado tus vestiduras, prosperidad cuando no has roto lo generacional, prosperidad cuando tú no ofrendas, no diezmas, no apoyas la iglesia, cuando tu vida está en pecado, cuando trabajas en negocios ilícitos, pero la gente dice no importa. Hace mucho tiempo yo recuerdo una persona conocida, escúchame bien, conocida, que le dijo a una mujer, tranquila, que el Señor sabe que tú te estás rompiendo el lomo para trabajar, y esa mujer trabajaba en pornografía y en prostitución y llevaba la ofrenda y el pastor se la recibía y le decía, tranquila, hija mía, eso te va a ir súper bien. Esos son los pastores que mucha gente tiene y prefiere tener. Y cuando uno se compromete, antes de comprometerse con las personas, se comprometió primero con Dios a servirle. Entonces, ojo, ¿qué estás escuchando? ¿A quiénes estás viendo? Personas que ven canales, que ven toda prédica por YouTube, que el profeta que dice, mire, hubo gente que me llamó preocupadísima porque habían dicho una cantidad de cosas por el eclipse. Le dije, lea la escritura, no se ponga a escuchar a cualquiera que leen cualquier libro y ni siquiera han leído la Biblia, pero eso sí están leyendo todos los demás libros, y libros que traen son maldiciones sobre las propias vidas. Entonces son personas que están en un tiempo en la iglesia, se van y cuando regresan llegan en un estado peor, porque fue al mundo, o a iglesias que pensaron que eran iglesias de sana doctrina y realmente ahí el Señor no está. No todo el que diga aleluya y amén, ahí es. Mire, usted debe saber y entender
que es un sitio de sana doctrina, donde se habla de Padre, Hijo, Espíritu Santo, donde se enseña escritura, donde haya consejería, donde haya exhortación, donde usted tenga acceso a su pastor. Eso es tan importante, porque a veces encontramos iglesias que son tan grandes que es el líder del líder del líder del líder, y yo jamás puedo verme con mi pastor, ni me puedo reunir, ni me puedo sentar con él. Yo le coloco un ejemplo: si usted necesita un cardiólogo, usted va donde... ¿Quién le digo? ¿Donde el psiquiatra? No. Y ambos son médicos y ambos pueden tener muy buen deseo de ayudarte y colaborarte, pero cada cual tiene. Por eso cuando uno es pastor, uno responde por las personas que están a cargo de nosotros. Un día yo voy a estar en la presencia del Señor y daré cuenta de lo que enseñé, de lo que aconsejé, de lo que dije, incluso de lo que no hice que tenía que hacer. Entonces, ojo con eso. Cuando usted se comprometa con una obra, con la casa del Señor, y su corazón esté puesto en ese sitio, sosténgase, sea fiel. Usted no esté haciendo peticiones a la carrera del Señor y ofreciéndole cosas que usted no va a cumplir. Entonces hay gente que dice: Señor, dame eso, y yo a las 3 de la mañana me levanto todos los días. El Señor cumplió y tú no cumpliste. Señor, yo siempre me voy a congregar. Llegó el carro, llegó el viaje, llegó la beca, jamás me volví a acordar. Entonces, a veces las personas hacen promesas a la carrera al Señor sin entender que lo que se promete se tiene que cumplir. Y cuando usted no cumple, ¿sabe qué es lo que pasa? Usted le está dando el derecho legal al enemigo a que lo pueda venir a atacar, porque usted abre una puerta que fue de incumplimiento al Señor. Y cuando usted no obedece al Señor y usted no cumple lo que dijo, usted queda a merced del enemigo. Por eso los votos son tan delicados. Los votos es cuando yo veo todo perdido y hago una promesa y hago un compromiso con el Señor, pero el problema es que si yo no cumplo, la cuenta de cobro es para nosotros. Entonces no haga votos a la carrera, no se comprometa. Si usted dice algo, por eso dice la palabra: si su sí sea un sí, y si es no, que sea no. No también es una respuesta. También es importante entender, como dice en Eclesiastés 5 del 2 al 5, no te dé prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no cumplas. Eclesiastés 5:2-5. Entonces es bien importante. Estos eran los 5 tipos que queríamos ver, que eran importantes, de maldiciones que había que tener en cuenta: de vivir en un lugar inmundo y maldecido, una vivienda ya sea propia o alquilada; de maldiciones que han sido afectadas por rituales; por apego a animales y a mascotas, que fue lo que hablamos, que muchas maldiciones caen sobre nuestras mascotas, que tenemos que orar y cubrirlas y protegerlas; por participar en comida sacrificada a veces sin saberlo y recibirle comida a cualquiera que no sabemos qué nos pueda dar; y lo quinto, por promesas incumplidas hechas a Dios. Este era nuestro tema maravilloso. Próximo jueves, ya para ir cerrando esta serie de maldiciones que hemos estado recorriendo. Y yo sé que usted ha aprendido y que este tiempo ha sido de bendición, porque muchos me han podido hacer el proceso de retroalimentación. Vamos a hablar de una puerta por las cuales entran maldiciones: odiar, envidiar, denigrar, por amargura y por pereza. Ese es nuestro próximo tema. Y para ir cerrando esta maravillosa serie, recuerde nuestra página pastorangelagaleno.com. Ahí encuentra contactos, ahí encuentra si usted necesita apoyo o una petición por oración, o si usted necesita una consejería, por favor hágalo saber. Comparta este link, comparta estas enseñanzas. Son temas que muchas iglesias jamás van a enseñar, jamás van a explicar, porque son temas que implican horas de preparación. Esos temas que usted ha visto llevo mucho tiempo buscando escritura, formándola, uniéndola y pidiéndole al Señor, y en tiempos de oración y ayuno. Es un tiempo que exige uno como ministro preparación, y no todo el mundo le interesa eso, sino enseñar temas sencillos, temas que no traen profundidad. Y por eso vemos la vida de mucha gente amarrada, atada, porque ni siquiera le enseñaron: tú rompiste esto, qué tienes en casa, dónde estás viviendo, cómo está tu casa, cómo está tu mascota, cómo está tu vida, dónde comes.
¿Quién te prepara la comida? Y se lo digo por experiencia propia. Hace muchos años yo estuve muy enferma, al borde de la muerte. Cuando finalmente fui donde un gran amigo mío que es médico, pero él también es conocedor de la palabra, y lo primero que me dijo: llevas 2 años siendo envenenada. Y la persona que me envenenaba era la persona que yo contraté para hacer los quehaceres en mi casa. Entonces, ojo con eso. A veces desconocemos la maldad y no alcanzamos a medirla. Y pidámosle al Señor que siempre nos dé su dirección, su entendimiento, no para juzgar, no para criticar, sino para tomar las mejores decisiones, llenas de sabiduría, llena de la dirección de Dios, y sobre todo, no se mueva y no se vaya donde Dios no ha dicho que usted no debe ir. Sea sabio, sea sabia, y dígale al Señor: permíteme hacer tu voluntad y no mi voluntad. Así nos vamos a ahorrar pérdidas de dinero, pérdidas de tiempo, problemas y muchas dificultades. La obediencia trae gran bendición y la falta de ella trae perdición. Muy buenas noches, bendiciones. Recuerda, si quieres apoyar este ministerio, te encuentras en nuestra página. Tenemos Nequi, tenemos Bancolombia. El dador alegre da de lo que tiene. Acuérdese que la mujer viuda dio la monedita que tenía, y sabe, dijo el Señor, dio más que todos, porque no dio lo que tenía, no le dio lo que le sobraba, perdóname, sino lo que tenía. No hay aporte pequeño. Gracias por apoyar este ministerio. Bendigo tu vida y comparte este link. Adiós, adiós. Gracias.